Derecho administrativo. Tiene una estrecha vinculación con el poder público, especialmente con el órgano en el que se inserta el área más grande de la administración pública, lo que le da un notorio matiz político. Empero, con afán de precisar el concepto de derecho administrativo, conviene hacer las siguientes consideraciones. El derecho administrativo no se ocupa de toda la estructura, organización y funcionamiento ni de la actividad total del sector público del Estado, sino solo de una de sus partes, la administración pública, cuyo universo rebasa los límites del poder ejecutivo. Habida cuenta de la existencia de sendas áreas de administración públicas en el poder legislativo y en el poder judicial, aun cuando el área mayor de la misma se inserta en el poder ejecutivo. El derecho administrativo también atañe a las relaciones en las dependencias y entidades de la administración pública, entre sí y de ellas con otras instituciones del Estado y con los particulares. En consecuencia, repito, se puede afirmar que el derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. A continuación explicaré tres de los principios del derecho administrativo. 1. El principio general de la buena fe. La expresión buena fe hace referencia tanto a la certeza de un individuo de que hace o posee alguna cosa con derecho legítimo, como la convicción o suposición de la licitud y justicia de un acto o la creencia de que un acto o hecho jurídico es cierto o verdadero. En consecuencia, el principio de buena fe, en el sentido de norma muy general, que regula casos de propiedades muy generales, genera en quien obra de buena fe derechos y beneficios, lo mismo que exime de responsabilidades, con lo que sirve de puente entre el derecho y la ética, habida cuenta que, como señala el profesor español Ruiz de Velasco, por buena fe ha de entenderse el cumplimiento leal, honrado y sincero de nuestros deberes para que con el prójimo y el ejercicio también leal, honrado y sincero de nuestros derechos. La administración pública se advierte en dos aspectos distintos. Dinámico. Se explica como la acción del sector público en ejercicio con la función pública administrativa, por lo cual dicta y aplica las disposiciones destinadas al cumplimiento y observancia de las leyes en aras del interés público. Estático. Viene a ser la estructura integrada por las instituciones depositarias de la función pública administrativa. Mencionaré tres instituciones de la Administración Pública Federal. Número 1. Banco de México. Número 2. Instituto Nacional Electoral. Número 3. Comisión Nacional de Derechos Humanos. El principio general del debido procedimiento. Consiste el principio general del debido procedimiento en la prohibición de efectuar los derechos de los gobernados, sin cubrir ciertas condiciones y requisitos que incluyen el respeto de la garantía de audiencia, la prohibición de tribunales especiales y leyes privativas, y la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales dictadas por la autoridad competente. El principio de la buena fe no solo tiene aplicación en el derecho administrativo, sino que en este ámbito adquiere especial relevancia, porque en efecto la presencia de los valores de lealtad, honestidad y moralidad que su aplicación comporta es especialmente necesaria en el mundo de las relaciones de la administración con los administrados. La ciencia del derecho administrativo. Ciencia dedicada a interpretar, construir, sistematizar y evaluar el contenido de los valores, principios y normas jurídicas que regulan la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, así como de las relaciones entre sus diversos órganos, dependencias y entidades, lo mismo que de sus relaciones en otras instituciones del Estado y con los particulares. La ciencia del derecho administrativo es aquella que, inspirada en las esencias permanentes del derecho, se propone la interpretación, construcción, sistematización y valoración del contenido administrativo de un ordenamiento jurídico.
La ciencia del derecho administrativo. Ciencia dedicada a interpretar, construir, sistematizar y evaluar el contenido de los valores, principios y normas jurídicas que regulan la estructura, organización y funcionamiento de la administración pública, así como de las relaciones entre sus diversos órganos, dependencias y entidades, lo mismo que de sus relaciones en otras instituciones del Estado y con los particulares. La ciencia del derecho administrativo es aquella que, inspirada en las esencias permanentes del derecho, se propone la interpretación, construcción, sistematización y valoración del contenido administrativo de un ordenamiento jurídico. Que tiene el derecho administrativo con el derecho constitucional. El derecho constitucional es el tronco del que se desprenden las demás ramas del derecho, habida cuenta que establece la base y los principios generales de esas ramas y los procedimientos para la creación, modificación y supresión de toda norma del orden jurídico, por lo que su vinculación es evidente, ya que toda vez que el constitucional estructura al Estado contemporáneo, caracterizado como Estado de Derecho, y en especial a la administración pública, pues incluso fija los lineamientos generales de su actuación. Tiene el derecho administrativo con el derecho del trabajo. Se da la relación del derecho administrativo con el derecho del trabajo, entre los que destaca la regulación de la estructura orgánica de las actividades laborales, la inspección del trabajo, las responsabilidades y sanciones administrativas, el registro de los sindicatos, el depósito de los contratos colectivos del trabajo, de los reglamentos interiores del trabajo y en el caso de las relaciones laborales regidas por el apartamento B, artículo 123 constitucional, de las condiciones generales de trabajo. Relación que tiene el derecho administrativo con el derecho penal. Es el derecho penal el que se determina y precisa las figuras delictivas en que incurren los servidores públicos en el desempeño de sus responsabilidades, previene la imposición de penas para tales ilícitos. Asimismo, el derecho administrativo y el derecho penal convergen en lo tocante a la ejecución de las penas impuestas por la comisión de delitos, que algunos autores identifican como el derecho de ejecución penal y otros lo ubican como una rama o sección. La relación con el derecho administrativo se manifiesta a través de la regulación que esta última disciplina jurídica realiza respecto de la administración de los centros de reclusión, desde la etapa de construcción por medio de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento. Relación que tiene el derecho administrativo con el derecho municipal. Un sector de la doctrina niega la autonomía del derecho municipal por considerarlo apenas una sección del derecho administrativo que rige el ámbito comunal. Sin embargo, una parte de cualquier disciplina jurídica puede registrar un desarrollo tal que le permita convertirse en una nueva rama del derecho y alcanzar autonomía, cuya relación con el derecho administrativo deriva de la existencia de una administración municipal, cuya estructura, organización y funcionamiento es regulada por ambas disciplinas, sin que hasta ahora se hayan deslindado por precisión absoluta los alcances de cada una de ellas. La administración pública se advierte en dos aspectos distintos. Dinámico. Se explica como la acción del sector público en ejercicio con la función pública administrativa, por lo cual dicta y aplica las disposiciones destinadas al cumplimiento y observancia de las leyes en aras del interés público. Estático. Viene a ser la estructura integrada por las instituciones depositarias de la función pública administrativa. Mencionaré tres instituciones de la Administración Pública Federal. Número 1. Banco de México. Número 2. Instituto Nacional Electoral. Número 3. Comisión Nacional de Derechos Humanos. La centralización promueve en el ámbito de la administración pública la uniformidad tanto en la aplicación de las leyes como en la prestación de los servicios. Sobre todo, orienta la organización de la administración pública centralizada. La centralización predica reunir en su centro la decisión de las actividades del Estado, de la administración pública o de cualquier otra organización. La centralización puede ser política o administrativa. Inciso A. Poder de nombramiento. Se explica el poder de nombramiento como la facultad atribuida al titular del órgano superior para designar discrecionalmente a sus colaboradores. En nuestro caso, el presidente de la República tiene la facultad de nombrar a los titulares
de las dependencias de la administración pública centralizada. Inciso B. Poder de remoción. El jefe del Ejecutivo Federal no solo está facultado para nombrar sus colaboradores cercanos, sino que en ejercicio del poder de remoción los puede cesar o despedir según previene la fracción 2 del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Inciso C. Poder de mando. Se entiende el poder de mando como la facultad del superior jerárquico de dirigir e impulsar las actividades de los subordinados por medio de órdenes o instrucciones verbales o escritas. Inciso D. Poder de decisión. En ejercicio del poder de decisión, el superior puede optar entre varias alternativas de resolución y, en consecuencia, elegir la que en su opinión sea la mejor, la cual habrá de ser acatada por el inferior dado que el poder de decisión. Inciso E. Poder de vigilancia. Los poderes de mando y de decisión, para tener cabal efectividad, requieren del ejercicio del poder de vigilancia, merced al cual el superior tiene la facultad de inspeccionar y vigilar la actuación de sus subordinados. Inciso F. Poder disciplinario. Se entiende que poder disciplinario la facultad del superior de reprimir o sancionar administrativamente a sus subordinados por las acciones u omisiones realizadas indebida o irregularmente en perjuicio de la administración pública. Inciso H. Poder para resolver conflictos de competencia. Para explicar el poder para resolver conflictos de competencia, diremos que consiste en la atribución otorgada al superior para apreciar cuál de sus órganos inferiores es competente para conocer de un asunto determinado en que los varios o ninguno de ellos pretende serlo. Inciso A. Desconcentración por materia. En la desconcentración por materia, la transferencia de poder decisorio y de competencia es determinada materia, se transfiere de un órgano superior a otro inferior, integrante de una misma organización descendente. Inciso B. Desconcentración por región. Se caracteriza la desconcentración por región o territorial porque el órgano central cede parte de su competencia y de su poder decisorio a varios órganos periféricos, cada uno son competencia de circunscripción territorial determinada, como acontece en caso de delegaciones de las Secretarías de Estado en las entidades federativas, los que permite acercar la decisión a los administrados. Inciso C. Desconcentración por servicio. Otra posibilidad de aprovechamiento de la desconcentración administrativa es la que emplea al órgano desconcentrado para prestar un servicio público específico, como ocurre, por ejemplo, en caso de la Universidad Pedagógica Nacional, órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, a cuyo cargo queda la prestación de un servicio público de educación superior. Descentralización tiende a transferir de un punto central de toma de decisiones un conjunto de atribuciones, funciones, facultades, actividades en función antes de órganos o instituciones o regiones que se hallan respecto del centro de una situación de cierta subordinación, mas no en una relación jerárquica. En la actualidad, el Estado utiliza conjuntamente la centralización y la descentralización como principios o tendencias de organización, pese a su contraposición como dos valores opuestos que paradójicamente, lejos de excluirse, se complementan. La descentralización administrativa por servicio. Apareció en Francia la descentralización administrativa como una forma de delegación de funciones o facultades de la administración pública centralizada
a favor de un ente a la que se encomendaba la prestación de un servicio público. Carlos García Oviedo. La descentralización por servicios extraña la creación de una nueva persona jurídica, con una esfera de competencia, órganos propicios y poder de decisión, sin prejuicios de las personas morales territoriales. La personificación de los servicios públicos en Francia de origen a la descentralización administrativa por servicio, lo cual significa que la prestación de algunos servicios públicos se llevan mediante la creación de una persona jurídica de derecho público. La descentralización administrativa por región. Para Gabino Faga, la descentralización administrativa por región consiste en la instauración de una estructura administrativa destinada a manejar los intereses colectivos y corresponde a la población establecida en una circunscripción territorial específica como lo es el municipio. La descentralización administrativa por región también ha sido considerada como una manera distinta de llamar la descentralización administrativa territorial, que André Butenbank hace consistir en confiar a las autoridades públicas regionales o autoridades públicas regionales o locales autónomas respecto del poder central. Para Manuel María Díez, la descentralización administrativa territorial o por región son el ejemplo típico de las entidades descentralizadas territorialmente, son las cuyas provinciales cuya acción se desarrolla dentro de un ámbito geográfico determinado. La descentralización territorial proporciona oportunidades al Estado para dar satisfacciones a las ideas democráticas y hacer la realización de sus actividades. La descentralización administrativa por colaboración. No es raro que la administración pública adolezca en la insuficiencia financiera, técnica u organizacional para realizar alguna de las actividades que tienen atribuidas como la presentación de algunos servicios públicos, por cuya razón recurre a la descentralización administrativa por colaboración. Se diferencia la administración por colaboración de las formas de descentralización administrativa por quedar a cargo de particulares que al realizar tareas originalmente asignadas a la administración pública se colocan Bernard Ángel en los linderos del derecho público y el derecho privado y desembarazan a la administración tales tareas sin disminuir de ello, de manera importante, su energía y su autoridad sobre los gobiernos. ¿En qué consiste la administración pública paraestatal? En el artículo primero, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece la administración pública paraestatal, se integra con los organismos descentralizados, las empresas de mayoritaria y los fideicomisos públicos. En rigor, solo son considerados dos entidades paraestatales y necesariamente mencionan además las instituciones nacionales de crédito, las de organizaciones auxiliares de crédito y las instituciones nacionales de seguro y de finanzas. Los fideicomisos se consideran entidades paraestatales a condición que sean constituidos por el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales, con el gobierno de auxiliar al Ejecutivo Federal de atribución en el Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. 5 organismos paraestatales: Casa de Moneda de México, Archivo General de la Nación, Centro Nacional de Metrología, Colegio de Posgraduados, Comisión Nacional de las Zonas Áridas. 5 empresas de participación estatal mayorista: Banco de Ahorro Nacional de Servicios Financieros, CNC, Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC, Televisión Metropolitana, SACB, Sociedad Hipotecaria Federal, CNC, Centro de Capacitación Cinematográfica, AC, Banco Nacional de Comercio Exterior, CNC. 5 fideicomisos públicos: Fideicomiso de Fomento Minero,
Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios, Fideicomiso para la Cineteca Nacional, Fideicomiso de Riesgo Compartido, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías.